Buenas jóvenes, un placer saludarlos de nuevo. Y vamos a hablar de la clase y en este punto vamos a tomar la última herramienta estadística para poder terminar la clase de esta forma. Y son, en este caso, pues, el histograma. Ok, en cuanto al histograma, el histograma, pues, es una frecuencia, una tabla de frecuencias que me permite, pues, hacer un diagrama de barras que organiza y describe el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo a su tendencia central, forma y dispersión. Su tendencia central de acuerdo a este gráfico que ustedes pueden ver acá. Simplemente, yo puedo identificar por medio de este gráfico que en mi proceso hay algún problema o no. ¿Por qué? Porque si yo hago una campana, mi campana no se va a hacer perfectamente en este gráfico que ustedes ven aquí. Vemos que hay prácticamente 7 clases en este gráfico y no hay una distribución normal o una distribución de frecuencias uniforme en este lado de acá o en el lado izquierdo. Sin embargo, ven el lado derecho que sí tiene una distribución normal. Entonces, es la idea objetiva sobre la calidad de un producto, desempeño de un proceso o el impacto de una acción de mejora. Se construye con la información que podemos recolectar a través de las hojas de verificación que ya lo vimos anteriormente. Si ustedes se fijan, prácticamente todas las herramientas estadísticas parten de una hoja de verificación que es una secuencia de datos que yo ya he tomado antes de realizar lo que es o aplicar a una herramienta estadística. Bueno, tenemos las X y la Y. Volvemos al gráfico y ustedes pueden ver que las X que están acá son las clases o la categoría que a representar. Y podemos ver las Y, que son las frecuencias o las repeticiones que hay de X error o de X proceso en cada una de esas categorías o agrupaciones. Cuando vayamos haciendo el ejercicio, ustedes lo van a entender mucho mejor. ¿Qué podemos graficar o para qué lo usamos? Para graficar datos numéricos, para ver la distribución de los datos, para saber si cubren o no la necesidad de mis clientes, para poder ver cómo luce el proceso del proveedor, ver cambios en los procesos de un tiempo a otro, o también poder comparar dos procesos en una misma gráfica y si estos son similares o no. ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, tengo que obtener lo que es mi hoja de verificación o mi recolección de datos. Eso es lo primero. Sin mi hoja de verificación, yo no puedo desarrollar lo que es un histograma. En segundo lugar, voy a determinar el rango. Así que acuérdense un poquito de estadística, que es algo sencillo. ¿Cómo determino el rango? Pues sencillo, el dato máximo menos el dato mínimo y yo obtengo mi rango. El paso 3 es que vamos a obtener el número de clases. ¿Cuáles son o qué son las clases? Las clases es cada una de estas barras que ustedes ven en este gráfico. Entonces, esta es la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6 y la clase 7. En este gráfico hay 7 clases. Entonces, ¿cómo voy a sacar el número de clases? Ustedes pueden entrar en internet y pueden buscar y les van a aparecer muchas formas para poder sacar los números de clases. Sin embargo, la forma muy fácil y práctica de hacerlo es sacándole la raíz cuadrada al total de los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Generalmente el número de clases es un número impar. ¿Por qué? Porque queremos representar o hacer una campana y nuestro centro va a ser, digamos, un número par en este caso, pero nuestro centro se va a conformar de un número par siempre y cuando el número de clases sea impar. Y de esta forma nosotros vamos a poder ver cuál es la distribución uniforme de mis datos, ya que tendría 3 datos en el lado izquierdo y 3 datos en el lado derecho, siendo mi centro el número 4 en este caso, ¿verdad? Luego vamos a identificar la longitud de las clases. La longitud de las clases es qué tantos datos van a entrar en esa clase.
Y eso me va a definir, ¿verdad?, cuál va a ser la magnitud o la altura de lo que es mi barra. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, la longitud de mis clases va a ser igual al dato máximo menos el dato mínimo, que es el rango, ¿verdad?, entre el número de clases. O sea que podríamos decir que este paso va a ser igual al paso 2 entre el paso 3. Es algo muy fácil. Luego vamos a construir los intervalos de clase. Los vamos a distribuir a partir del dato menor. O sea, que en mi hoja de verificación yo voy a identificar cuál es mi dato menor y de ahí voy a partir. Y lo único que voy a hacer es sumarle la longitud de las clases. Como les dije, cuando hagamos el ejercicio lo van a entender mucho mejor. El paso 6 es obtener la frecuencia de cada clase. La frecuencia es la repetición o ver qué tantos datos me caben en una barra. Y luego vamos a graficar el histograma, que es muy fácil, solamente es graficar el número de clases en el eje de las X más la frecuencia en el eje de las Y. Entonces vamos a hacer un ejercicio y dice, una procesadora de alimentos concentrados para animales prepara 2 dietas diferentes para su cliente. El proceso de elaboración y empacado es muy similar, en su presentación es en sacos de 50 kilogramos. Luego de que ha sido llenado el saco, un operario lo cierra, otro operario se dedica a monitorear el peso final de cada saco y anotar los datos en su hoja de registro. Esa hoja de registro es la hoja de verificación, ¿verdad? Los valores se resumen en una tabla. Usted debe preparar el histograma y sacar la conclusión del mismo. Entonces vamos a ver cuáles son los datos. Esa es mi hoja de verificación, ¿verdad? O sea, son la cantidad de datos que yo tomé. Entonces, ¿qué me interesa? Yo en este momento voy a trabajar únicamente con la dieta A. En este momento. Entonces, solo voy a utilizar los datos que están acá arriba que me dice de la dieta A. ¿Qué es lo que me dan? Me da todos los pesos. Prácticamente en esta empresa el problema es que hay mucha, no hay una uniformidad, mejor dicho, en el llenado de los sacos, por lo cual algunos sacos me salen con pesos muy altos y otros muy bajos. Recuerden que cuando está en la industria, por ejemplo, la industria azucarera, tiene un dato máximo y un dato mínimo. Puede pesar, digamos, un saco de 100 libras, puede llegar a pesar hasta 95 quizás o hasta 105. Y eso no le genera un margen de gran pérdida a la empresa. Pero tiene que estar dentro de esos márgenes. Y para eso yo voy a definir un límite superior y un límite inferior. Eso lo va a definir cada empresa acorde al producto que esté manejando. Entonces, en este caso, pues estamos monitoreando el peso de cada saco. Entonces, ahí tenemos únicamente lo que es la dieta A. Y podemos identificar ahí lo que es el dato mayor y el dato menor. Entonces, ustedes lo ven ahí. ¿Cuál es el dato mayor? Miramos que es 51.5. Lógicamente, ustedes van a empezar a buscar cuál es el dato en todos los datos que están acá. ¿Y cuál es el dato menor? 48.4. Voy a determinar el rango, ¿verdad? En este momento. Entonces, es 51.5, como me dice aquí, menos 48.4 me da igual a 3.1. Ahora, quiero saber también con cuántos datos voy a trabajar. Y entonces ustedes lo tienen que empezar a contar cuántos datos hay acá. Y podemos saber, después de contarlos, que son 40 datos. Por lo cual, el siguiente paso es obtener el número de clases que yo voy a utilizar. Entonces le saco la raíz cuadrada a 40. En este caso me da a 6.32. Recuerden que quiero trabajar con clases impares, por lo cual, si a mí me da 6.32, yo lo voy a redondear a 7 para poder trabajar con 7 clases. Yo sé que las reglas de las matemáticas no me permiten, porque tendría que ser 6.56, por ejemplo, para que yo lo pueda redondear a 7. Pero como en este estudio necesito trabajar con números impares, entonces voy a trabajar con 7. Ahora, si fueran 5.32, yo me voy a quedar con 5, porque estaría trabajando con impares. De nuevo volvemos, no lo voy a redondear al siguiente número, sino que me quedo con 5 cerrado. Lo que tengo que verificar es que todos mis datos queden dentro de las clases, ¿verdad? Entonces es el siguiente paso. Vamos a establecer la longitud de las clases, o sea, qué tan grandes van a ser esas clases que sacamos. Ya sabemos que son 7 clases, o sea que en mi gráfico van a haber 7 barras a la hora de graficarlo. Entonces, comenzamos con
para saber cuál es la longitud de la clase. Va a ser el dato máximo menos el dato mínimo entre 7, ¿verdad? Y eso me va a dar igual a 0.4428. Anoto las 4 números decimales acá, pero en realidad a la hora de trabajar, yo solo voy a trabajar con 2. No voy a trabajar con más porque va a ser más complicado, aunque ustedes en la calculadora sí trabajen con los 4 dígitos para que puedan ser un poco más exactos. Pero a la hora de copiarlos en su cuaderno, solo van a trabajar con 2 números decimales después del punto. Bueno, continuamos. Vamos a construir los intervalos. Y para construir los intervalos, yo necesito saber, bueno, yo necesitaba saber cuál era la longitud de las clases. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer una gráfica o una tabla, mejor dicho, y la tabla comienza con el dato más bajo. Ya habíamos visto que el dato más bajo dentro de mis datos era 48.25. A esos 48.25 yo le sumo 0.4428 y me da que mi primer intervalo va a ser de 48.25 a 48.75. Mi segundo intervalo, o mi segunda clase, ¿verdad? Va a estar conformada por los números o los pesos que están dentro de 48.75 más el 0.4428, ¿verdad? Me va a dar a 49.25. Y así sucesivamente, sumándole a cada clase el 0.4428, que es la longitud de las clases, ¿verdad? Entonces ahí ya construí lo que son mis 7 clases y aquí tengo los intervalos o los números que entran o los pesos que entran, ¿verdad? En cada clase. Luego voy a empezar a contar y esto es lo que es un poquito más tedioso porque aquí es un poquito cansado estar contando, pero van a tener que estar viendo y para esto yo siempre aconsejo que lo hagan, que vayan tachando los datos acorde a cómo van entrando en cada clase, porque si no se van a confundir. Entonces, a mí me gusta tacharlos. Vamos a buscar entonces de todos estos datos que tenemos aquí, de estos 40 datos, cuáles están dentro de este intervalo para que pueda construir mi primer clase. Entonces veo que desde 48.25 a 48.75. Entonces empiezo a buscar, y resulta que solo hay un dato, y es este que está acá, 48.4. Entonces vengo yo y escribo 1. ¿Cuál es la frecuencia? O sea, la repetición solo es una, ¿verdad? Y ¿cuánta es la frecuencia relativa? Solamente saco el porcentaje. Una simple regla de 3, que sería, si 40, que es el total de mis datos, me representa el 100%, ¿cuánto me representa el 1, verdad? Entonces, en este caso es 2.5. Luego voy a seguir con la segunda clase. Entonces veo qué datos están dentro de este intervalo. 48.75 a 49.25. Y empiezo a buscarlos en todos estos 40 datos. Entonces ustedes pueden tachar, pueden rayar, pueden usar colores, ¿verdad? Para ir tachando y que solo vayan quedando los números que ustedes van a necesitar. Entonces los cuentan, los buscan y me salen que hay 4. ¿Cuál es la frecuencia? 4. ¿Cuánto es el porcentaje de esa frecuencia? 10%, ¿verdad? Y así hago para todos los demás. Cuando yo ya terminé la tabla, veo entonces que, si ustedes se fijan, en la clase número 4 es donde está el pico, donde está la mayor cantidad de repeticiones en el peso de los sacos. Entonces, donde está, podría decir, donde está en la mayor cantidad de pesos en sacos con menores errores, podríamos decir. Bueno, continuamos y hacemos ahora lo que es la gráfica. Y ustedes ahí ya pueden ver su gráfica. Ven que el centro de su gráfica es en la clase número 4, ¿verdad? Y vemos cuál es la distribución entonces de esta gráfica. Vemos que definitivamente no es una distribución uniforme. Si ustedes quieren dibujar una campana, en realidad no pueden hacerla. ¿Por qué? Porque si ven en el lado izquierdo, ven que no es una distribución uniforme. Y podríamos decir que el error podría estar en la clase número 3. Entonces, ¿qué me dice este gráfico? Que tengo que revisar el proceso y tengo que ver justo en estas medidas o en estos pesos qué está pasando. Quizá mi máquina está descalibrada o quizá mi operario no está poniendo la atención adecuada al proceso y está descuidando lo que es el pesado, o qué sé yo, hay un sinnúmero de problemas que pudieran haber, pero eso me dice dónde tengo que ir a buscar el problema que hay.
Luego, pues, si ustedes se fijan, es algo sencillo, son operaciones básicas es algo muy fácil. Luego vamos a trabajar con la dieta B. Con la dieta B, pues, me gustaría que ustedes revisaran ahí el ejercicio y pudieran identificar cuál es, o hacerlo ustedes. Ya está hecho el ejercicio en las diapositivas, pero me gustaría que ustedes lo intentaran y lo hicieran. Entonces vemos ahí igual, dato menor y dato mayor, ¿verdad? Sacamos el rango. Luego, pues, el número de clase va a ser igual porque son 40 datos. Luego sacamos los intervalos, hacemos el conteo, la frecuencia y la frecuencia relativa, que es el porcentaje, ¿verdad? Y luego vemos la gráfica. Ven acá, hay un fenómeno. Precisamente es que me salieron 7 clases, pero hay una clase que no cuenta con datos. ¿Esto puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Recuerden que nosotros redondeamos nuestro número. Entonces, en este caso, solo me salieron números o conteos en estas clases. En la clase número 7 no. Pero esto no significa que yo no la vaya a graficar. Por supuesto que la tengo que graficar, entonces la coloco acá. ¿Por qué la tengo que graficar? Porque el verdadero punto de esta campana debería de ser 4. Entonces, si yo lo veo conforme a 4, me doy cuenta que hay una distribución totalmente desuniforme en mi proceso y que tengo que revisar específicamente mi lado derecho, ¿verdad? Sin embargo, como no contamos con esa clase, vamos a distribuir mi centro y lo pongo en la columna 3. Pero realmente ahí yo no encuentro una distribución uniforme porque acá solo tengo, podría decir, 2 clases y aquí tengo 3. Entonces ustedes ven que no es parejo. Igual, al momento de hacer la parábola, no hay una distribución uniforme. Entonces, lo que me indica es que tengo que ir a verificar mi proceso, porque no es una distribución uniforme. ¿Cómo puedo interpretar mis datos? En realidad, yo puedo sacar muchas interpretaciones de acuerdo a la distribución de esos datos en mi gráfica. Puedo observar la tendencia central de los datos. La verdad es que ese es mi objetivo principal. Si mis datos están centrados, yo puedo decir que mi proceso está correcto, que está bien, que no necesita una verificación, solo necesita que siga haciendo las cosas de la misma forma como lo estoy haciendo. Luego, estudiar el centrado del proceso, si tengo límites inferiores o límites superiores, como les dije. En el pesado, por ejemplo, va a haber un límite, un margen de 2 libras, quizás de pérdidas o de ganancias. Entonces, tengo que yo identificar en mi compañía cuáles van a ser esos límites para poder luego centrarme y ver si mi proceso está dentro de esos límites. Examinar la variabilidad del proceso. Una vez que ya tengo mis datos y que tengo mi gráfico, pues lógicamente voy a ver o identificar dónde está el problema. Entonces, analizar la forma del histograma de acuerdo a la campana. Puede ser una distribución sesgada, puede ser una distribución multimodal, ya se la voy a mostrar adelantito, puede ser una distribución plana, puede ser una distribución con acantilados. Y puedo identificar cuándo son datos raros o cuándo voy a estratificar mis datos. Entonces ahí volvemos a las dietas, solamente es para que ustedes puedan ver ahí la comparación de las 2 dietas, entonces no me voy a detener mucho ahí porque ya lo expliqué un poquito anteriormente. Y luego, pues, tenemos ya lo que son los gráficos. Estos son los gráficos los cuales pueden obtener después de un análisis de datos, ¿verdad? Si yo obtengo un gráfico como el que ven acá, el primer gráfico, ¿verdad? Este gráfico que tenemos aquí, esto sería lo más ideal, es lo que yo quiero obtener. Un proceso centrado con poca variabilidad. Entonces ustedes ven los límites inferiores y los límites superiores y ven que mis gráficos o mis clases están dentro de esos límites que yo ya he establecido dentro de mi compañía. Y ven que la distribución de mi campana es casi uniforme. Yo podría decir que aquí, en esta clase de aquí, en la clase número 6, podría decir que hay que verificar un poquito, porque lo más ideal es que fuera por acá. De esta forma, sería un proceso casi perfecto. Pero sí, mi proceso está bien. De repente, como les digo, quieren una pequeña inspección en este lado, pero está bien, porque es un proceso centrado que tiene poca variabilidad. Ahora, si yo tengo un proceso como este, en donde mis datos se salen de mis límites, el límite inferior que tengo, ustedes ven cómo las clases se salen de estos límites, entonces esto ya es preocupante.
y yo voy a decir, algo está fallando en mi compañía, de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces puedo ver cómo la falla es, se puede ver a simple vista y puedo ir a corregir. Aparte de esto, ustedes ven que hay una igualdad acá en dos de las clases que no podría ser porque solo queremos un pico, ¿verdad? Un punto que va a ser una distribución formal o normal en ambos lados, en su eje izquierdo y en su eje derecho. Luego ven acá que también hay dos barras con el mismo problema acá. Entonces es un proceso descentrado totalmente, ¿verdad? Que tiene demasiada variabilidad y este es un problema. Luego vemos el siguiente, es un proceso con poca variabilidad, como les dije, eso está bien dentro de lo que cabe. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. Vean, 2, 4, 6, 8. Tenemos un número par acá, por lo que mi centro tendría que ser este. O sea, no tengo una barra que sea el centro. Siempre les pueden dar números pares. Lo más ideal, como les repito, es que dé un número impar, pero cuando ya no se puede, pues ni modo. Entonces lo trabajamos así. Y vemos que en este caso, si es un número eh, par, lo ideal sería que esto fuera muy similar. Vemos una diferencia, pero vemos que hay un crecimiento un poco uniforme y un decrecimiento también un poco uniforme. En realidad es un proceso centrado, ¿verdad? O más o menos centrado, que tiene poca variabilidad. Y eso está dentro de mis límites. Vemos el siguiente y vemos prácticamente el mismo caso anterior con mucha variabilidad y un proceso totalmente descentrado. Vemos el siguiente y esto es cuando voy a comparar dos dietas, como el ejercicio que hicimos, en donde podríamos poner las dos gráficas así pegadas y ver cuál es la distribución. Ahora, si yo estoy haciendo un ejercicio en el cual yo no estoy comparando dos procesos y me sale esto, ojo que es una catástrofe total. ¿Por qué? Porque me saldrían que hay dos realidades distintas dentro del proceso. O sea, estamos haciendo las cosas totalmente mal. Ahora, si estoy comparando, como les digo, dos fórmulas, dos pesos o lo que quieran, pero es una comparación, ahí sí me van a salir dos picos. Entonces, esto me permite poder comparar y hacer un análisis de qué tan bien están mis dos procesos o mis dos formas de hacer las cosas. Y luego vemos un acantilado derecho. Puede tener una distribución derecha o también puede tener un acantilado izquierdo. Pero esto, ojo, me da un problema. Yo no quiero que mis resultados sean estos porque eso me indica que es un proceso totalmente descentrado. Y me dice, o lo que yo tengo que decir es, ojo, tienen que ir a verificar el proceso, hay errores en el proceso, es necesario que verifiquen todo, vuelvan a tomar datos. Puede ser una interpretación negativa de lo que es mi proceso. Bueno, ahora pues les dejo una tarea. En esta tarea pues no se las puse fácil, hay un montón de mediciones, entonces ahí sí se lo voy a pedir que lo hagan en sus cuadernos, ¿verdad? Que me vayan coloreando o eliminando los datos. Estos son los datos, un poquito difícil. Me gustaría que lo hicieran a mano, ¿verdad? Si pueden, por favor, para que me vayan tachando y yo poder identificar cómo hacen la eliminación de datos en esa gráfica o en esa hoja de verificación. Y pues esa es la tabla que me tienen que llenar, ¿verdad? Y aquí ya les doy lo que es la gráfica ya hecha, pero les tiene que salir igual, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo, jóvenes. Cualquier duda, espero que haya sido clara. La verdad es bastante fácil, pero si tienen una duda igual, pregúntenme y yo pues le voy a contestar ahí por los mensajes. Y bueno, esta tarea me la pueden entregar para el miércoles. Ahora, para el miércoles yo creo que ya tendría también las notas hasta este punto, ¿verdad? De esta tarea. Entonces yo creo que la otra semana pues ya les podría dar lo que son las notas finales. En todo caso, si hay alguien que se me quede porque no me entregó tareas, a esa persona sí la voy a hacer que haga un examen, ¿verdad? De lo que son todas estas herramientas estadísticas, pero pues yo les voy a comunicar la próxima semana. Bueno, descansen, cuídense, pórtense bien y bueno, eso es todo, jóvenes.